Pop, pop, pop. Es un sonido que escucha cuando hace palomitas de maíz, pero para un electricista calificado en el trabajo, este sonido podría significar problemas. La electricidad que es tan necesaria para el trabajo puede matar también. De hecho, es una de las causas principales de los accidentes mortales entre los trabajadores. Cada año, aproximadamente 1000 accidentes por descarga eléctrica resultan en muertes por electrocución. Más de la mitad de estos accidentes mortales ocurren en sistemas de 600 voltios o de menos voltaje. Hay también quemaduras por arco eléctrico. Se han reportado 7000 casos al año y más de 2000 resultan en quemaduras graves por arco eléctrico, dando un total de 423 muertes al año por quemaduras por arco eléctrico. Usted no tiene por qué ser parte de las estadísticas. Puede trabajar de forma segura con la electricidad siempre y cuando sepa cómo afecta a su cuerpo, si hace una planeación adecuada y pone en práctica su capacitación como electricista calificado. También necesita entender la naturaleza de los accidentes eléctricos, cómo protegerse y cómo elegir la protección adecuada contra los arcos eléctricos, incluyendo el EPP, equipo de protección personal. ¿Cómo afecta la electricidad al cuerpo? El cuerpo humano conduce electricidad. Si su cuerpo entra en contacto directo con una parte eléctricamente energizada y otra parte de su cuerpo hace contacto con una superficie conductora, como la cubierta de una máquina, la corriente fluye. Esa corriente entra y viaja a través de su cuerpo y sale por otro punto, por la tierra, causando una descarga eléctrica o quemaduras. La gente que analiza estadísticas se da cada vez más cuenta que la quemadura por arco eléctrico debe estar clasificada en una categoría de riesgo eléctrico diferente. Usted puede estar expuesto a riesgos por arco eléctrico. En una sexta de segundo el arco eléctrico crea una explosión de 20.000 grados centígrados, es decir, 4 veces más caliente que la superficie del Sol. Puede sufrir desde quemaduras de primer hasta cuarto grado. Las quemaduras de arco son causadas por altas temperaturas en los arcos eléctricos que están cerca del cuerpo. Sin ropa a prueba de fuego adecuada, el arco eléctrico enciende la ropa, causando que se quemen tanto la piel como el músculo. Por lo general, el arco eléctrico es resultado de una falla eléctrica de fase a fase o de una falla de fase a tierra. Esto podría ser entre dos conductores o un conductor y un objeto aterrizado. Además de la ropa quemada, otro riesgo de arco eléctrico son las partículas que vuelan. Pequeñas partículas de metal fundido vuelan por el aire, pegándose a la piel, la ropa o cualquier cosa que se atraviese en su camino. Algunos metales como el cobre se vaporizan y causan lesiones si se inhalan. Imagine qué pasa si la atmósfera donde está trabajando también contiene gases, vapores, explosivos o polvo combustible. Los arcos eléctricos producen explosiones violentas. Este es un riesgo especial en un espacio confinado donde el arco eléctrico no se disipa tan rápidamente como lo haría en un espacio abierto. Un segundo tipo de quemadura, llamada quemadura eléctrica, es causada por una corriente eléctrica que corre a través de los tejidos. Puede afectar solo la piel o ser más profunda hasta llegar a músculos y huesos. Las quemaduras eléctricas no sanan rápidamente. Las quemaduras térmicas por contacto ocurren cuando la piel entra en contacto con superficies calientes, con conductores o conductos eléctricos sobrecalentados u otro equipo energizado. Todos estos tipos de quemaduras se pueden producir de manera simultánea. La corriente a través del cuerpo, aunque sea tan mínima como de 3 miliamperios, puede causar lesiones indirectas por reacciones musculares involuntarias debido a una descarga eléctrica. Lesiones, fracturas de huesos e incluso la muerte pueden ocurrir por caídas o por chocar contra algo. Trabajo seguro alrededor de la electricidad. Lo positivo es que usted puede trabajar de forma segura alrededor de la electricidad si planea bien y sigue las reglas, tal como lo haría si tuviera que entrar a un espacio confinado antes de realizar cualquier trabajo eléctrico. Revise los riesgos. Vea si puede apagar el sistema de forma que la energía no regrese mientras usted esté trabajando o controle los riesgos para que no tenga que enfrentar los riesgos de una descarga o de quemaduras. Por supuesto que la forma más segura de trabajar cerca de la corriente eléctrica es apagando la máquina. Desenergizar y seguir los procedimientos de bloqueo y etiquetado salvan vidas, pero algunas veces apagarlas podría dar como resultado una pérdida indeseable de producción, daño a las instalaciones e incluso resultar en lesiones para la gente que depende de la electricidad para seguir viva. Por lo tanto, algunas personas están capacitadas para trabajar con circuitos con corriente. La gente calificada para trabajar en o cerca de partes energizadas está capacitada para distinguir partes con corriente de otras partes del equipo eléctrico, con las habilidades y técnicas necesarias para determinar el voltaje nominal de las partes expuestas.
para reconocer las distancias de despeje y los voltajes correspondientes a los cuales estará expuesta una persona calificada. Como persona calificada debe ser capaz de trabajar de forma segura en circuitos energizados y estar familiarizado con la construcción y operación del equipo en el que va a trabajar. Necesita tener conocimiento sobre el uso adecuado de las técnicas precautorias especiales. Además, solo porque esté calificado para trabajar en un tipo de equipo no quiere decir que está calificado para trabajar en otro diferente. La última protección es el uso del EPP, materiales aislantes y de protección así como de herramientas aisladas. Así como con el resto de su equipo, el EPP requiere de un mantenimiento y almacenamiento adecuados. Después de que termine su jornada de trabajo, limpie sus guantes y protectores para retirar cualquier tipo de sustancias extrañas. Posteriormente, almacene el EPP en donde no le dé la luz ni esté sometido a temperaturas extremas, a humedad excesiva, al ozono y a otras sustancias y condiciones potencialmente dañinas. Con unas cuantas excepciones, debe usar guantes y mangas de hule para protegerse de las electrocuciones mientras trabaja con partes con corriente expuestas. Cada guante debe estar marcado con la fecha de la prueba y apegarse a las normas correspondientes. Antes de cada uso, inspeccione los guantes visualmente para ver si tienen agujeros, desgarres, perforaciones, cortadas, hinchazón, si están muy delgados, duros, sin elasticidad o presentan una superficie pegajosa. Cualquier equipo aislante como por ejemplo guantes y protectores que esté defectuoso debe retirarse del servicio. Equipo de prueba. Incluso después de la capacitación, los electricistas calificados sufren de lesiones cuando hacen pruebas para ver si las líneas están desenergizadas. Existe una regla: haga la prueba antes de tocar, haga la prueba en todos los circuitos y conductores siempre. Esto significa que nunca deberá dar por sentado que porque está bloqueado o etiquetado, el conductor o el circuito no está energizado. Si está calificado para usar equipo de prueba para asegurarse si está o no desenergizada una línea, siga los procedimientos escritos de su instalación al pie de la letra. Asegúrese de estar bien familiarizado con el tipo de probador que estará usando. No todos los voltímetros son iguales. El equipo de prueba, de un voltímetro sencillo a un analizador de circuitos complejo, en realidad es otra herramienta más y aplican las mismas reglas básicas. Un trabajador calificado sabe elegir el probador correcto para el trabajo y seguir los procedimientos de prueba correctos. Las limitaciones del equipo nunca deben excederse. Por ejemplo, un multímetro estándar nunca se utiliza para probar voltajes muy altos. Y no maltrate los probadores. El uso rudo daña los interruptores y componentes que podrían causar que las lecturas arrojadas sean falsas, así que antes de realizar pruebas, asegúrese de que el medidor esté en buenas condiciones. Inspeccione los probadores con frecuencia para su operación segura. Revise los cabezales y los conductores de los cabezales para ver si tienen defectos y asegúrese que tengan aislamientos para evitar que los dedos toquen los conductores. Hay varias cosas que pueden provocar que el equipo y las instalaciones no sean seguras. Aislamiento defectuoso, aterrizado inadecuado, conexiones sueltas, partes defectuosas, fallas de tierra en el equipo, partes con corriente sin protección y equipo mal clasificado. Los ambientes de trabajo que no son seguros son algo a lo que debe poner atención. Incluyen ambientes que contienen vapores, líquidos o gases inflamables, atmósferas polvorientas, áreas que contienen atmósferas corrosivas y lugares mojados o húmedos. Por último, los actos riesgosos contribuyen en gran medida a los accidentes eléctricos. Actos como no desenergizar el equipo eléctrico durante las reparaciones o la inspección, usar herramientas defectuosas y no seguras o usar equipo o herramientas demasiado cerca de partes energizadas. Medidas de protección. Existen varias formas de protegerse de los riesgos por descargas eléctricas. El aislamiento y la protección de partes con corriente son dos formas. El aislamiento ofrece una barrera eléctrica contra el flujo de la corriente. El aislamiento debe ser adecuado por el voltaje y estar sin daños, limpio y seco. La protección evita que la gente se acerque demasiado de las partes energizadas. Puede ser una barricada física o que las partes con corriente se instalen lejos de las superficies para trabajar. El término para esta técnica es protección por ubicación. El aterrizaje es otro método de protección para que los empleados no sufran una descarga eléctrica. Si una parte con corriente entra accidentalmente en contacto con una caja de protección aterrizada, el flujo de la corriente se dirige de vuelta a la Tierra y los dispositivos de protección de circuito, por ejemplo fusibles y cortacircuitos, pueden interrumpir el circuito. Si el equipo eléctrico jala demasiada corriente, se puede sobrecalentar, lo cual puede resultar en incendios.
La protección del equipo de las sobrecorrientes ayuda a evitar que cosas como esta sucedan. Ponga de su parte para evitar las condiciones inseguras que pueden llevar a incendios, arcos eléctricos de alta energía y explosiones. Por otro lado, el interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra interrumpe el circuito cuando hay 5 miliamperios o 5 sobre 1000 de una diferencia de amperaje entre el alambre con corriente y los conductores neutros o aterrizados, por lo que un ICFCT no se activa debido a una sobrecarga. Aún así, el ICFCT salva vidas porque rompe el circuito cuando el alambre con corriente y el neutro están fuera de equilibrio. La pregunta sobre un ICFCT es ¿en dónde puedo yo instalar un ICFCT para mejorar la prevención de una descarga? No espere los reglamentos para actualizarse en cuanto a su seguridad. Siempre que tenga una duda, añada un ICFCT. Un análisis de riesgo de arcos eléctricos debe determinar la protección contra arcos eléctricos y el nivel de EPP que se requiere. La información necesaria para completar un análisis de riesgos de arcos eléctricos varía con cada sistema, pero las dos piezas de información que son absolutamente necesarias son la corriente de fallo total trifásica y el tipo de fusible o cortacircuitos y el amperaje nominal. El perímetro de protección de arco eléctrico es la distancia de las partes energizadas a la cual usted podría quemarse debido a una falla de arco. Un trabajador que entra a un perímetro de protección de arco eléctrico debe estar calificado y debe usar el EPP adecuado para el potencial de arco eléctrico. El potencial se mide en calorías y la ropa tiene etiquetas que muestran para cuántas calorías está clasificado. Arco eléctrico y equipo de protección personal. El equipo de protección de arco eléctrico incluye trajes contra arcos eléctricos, caretas, protección para las manos y para los pies. Únicamente las prendas resistentes a las llamas, FR, pueden protegerlo contra el arco eléctrico. La tecnología resistente a las llamas avanza conforme la necesidad aumenta. Los trabajadores que anteriormente se quejaban por la incomodidad de la antigua ropa FR recibirán una agradable sorpresa al darse cuenta que la tecnología ha dado pasos agigantados. Ahora es difícil identificar la ropa FR de la ropa no resistente a las llamas. Es por eso que llevan etiquetas. El algodón no es una protección adecuada. La buena tela FR es una mezcla de fibras cosidas con hilo FR. Debajo se usa ropa interior que no se derrite. Por lo general algodón, ya que con un arco eléctrico el calor, aunque no prenda fuego a su camisa y pantalones, sí puede derretir algunas telas a su piel. Es doloroso y peligroso para su piel. No use materiales sintéticos como el acetato, nylon, poliéster, rayón, ya sea solo o combinado. El cuidado y mantenimiento de la ropa resistente al arco eléctrico y los trajes contra arcos eléctricos resistentes a las llamas son su responsabilidad. Inspeccione su traje para ver si no está contaminado, tiene grasa o está rasgado o roto. Una mancha de hidrocarburo en su ropa FR se quemará. Si nota cualquier defecto, limpie, repare o cambie su traje antes de hacer cualquier trabajo y siga todas las instrucciones del fabricante. Todavía más. Son muchas cosas en las que se debe pensar con respecto a un electricista calificado. Un programa de seguridad para la electricidad es solo un punto de una larga lista. Un programa de seguridad debe incluir procedimientos por escrito, documentando las prácticas de seguridad requeridas y el personal autorizado para seguir las mismas. Análisis de riesgo del trabajo, incluyendo riesgos de descargas y riesgos de arco eléctrico. Capacitación para todos los trabajadores afectados. Planeación previa y un permiso de trabajo eléctrico energizado para trabajar en partes con corriente. La información sobre el trabajo debe ser parte de su programa de seguridad sobre la electricidad. Antes de empezar cada trabajo, dé un reporte del trabajo a todas las personas involucradas. Hable sobre los riesgos relacionados con el trabajo, los procedimientos del trabajo que se ven involucrados, cualesquiera precauciones especiales necesarias, los controles de la fuente de energía y el equipo de protección personal. Incluso los transeúntes corren peligro durante un arco eléctrico. En un ejemplo, 2 trabajadores adecuadamente protegidos en EPP con FR sufrieron lesiones pero sobrevivieron al arco eléctrico. Su supervisor, que estaba a 3 metros de ahí, murió como resultado de que sus ropas de trabajo se incendiaron. Cada trabajador debe permanecer alerta durante todo el tiempo cuando trabaje cerca de partes con corriente. Necesita estar en guardia para lo inesperado con respecto a los riesgos eléctricos. Parte del reporte debe recordar a todos acerca de los peligros del alcance ciego en áreas que podrían tener partes con corriente. La iluminación es obligatoria, así que nunca entre en espacios con partes con corriente a menos que haya la iluminación adecuada. Debe quitarse joyería y otros artículos conductores de la electricidad, por ejemplo, brazaletes, relojes de pulsera, llaveros, anillos, mandiles metálicos, cascos de metal, armazones de lentes de metal e incluso la ropa con hilos metálicos son conductores potenciales.
Observará que su ropa FR protege a su piel con telas FR entre usted y cualquier cosa que tenga metal. Cuando trabaja en un circuito con corriente, un trabajador calificado debe siempre tener un observador cerca que esté capacitado en cierres de emergencia, así como en primeros auxilios, incluyendo RCP y tratamientos para las descargas. Usted sabe usar las herramientas aisladas en donde el contacto accidental con las partes con corriente es una posibilidad. Las herramientas eléctricas deben tener una cubierta aterrizada con un enchufe de 3 puntas o bien tener un doble aislamiento. Las partes que pueden presentar arqueo son partes del equipo eléctrico que durante operaciones comunes producen chispas, arcos, llamas o metal fundido y deben encerrarse o separarse y aislarse de todo el material combustible. Es posible que le agrade trabajar cerca de la electricidad, pero debe tener cuidado aún si es un electricista calificado. Entender la electricidad y cómo afecta a su cuerpo, la naturaleza de los accidentes eléctricos y cómo evitarlos. El proceso de toma de decisiones necesario para determinar el grado y el alcance del riesgo, el EPP y la planeación de trabajo necesaria para realizar la tarea de forma segura son todas las cualidades que debe tener un electricista calificado. Mantenerse al tanto de las normas actuales y con la capacitación adecuada puede crear un circuito de buenas prácticas de trabajo en su lugar de trabajo. No hay sorpresas desagradables, no hay descargas eléctricas. Únicamente la transformación a un ambiente de trabajo seguro.